con elementos de lenguaje tipo A. Universitaria 104,5 FM presenta Entrega Especial. Hola, muy buenos días amigos de Universitaria 104,5 FM. Continuamos con esta entrega especial de este día lunes 26 de enero. Hoy tenemos a un segundo invitado de esta mañana. Se trata del profesor Carlos Ñáñez, quien es economista de esta casa de estudios, profesor de fases de la Escuela de Economía y jefe del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Carabobo. Además, es columnista del diario El Nacional y El Carabobeño, y para nosotros es un gusto tenerlo como invitado vía telefónica aquí en esta entrega especial. Bienvenido a Radio Universitaria 104,5 FM, profesor Carlos Ñáñez. Muchísimas gracias, Lorena, por permitirme este espacio en mi casa de estudios, en la casa de estudios de todo, en la luz, en la casa de la luz de una tierra inmortal. Es así, profesor. Y bueno, sabemos que es un docente, ¿verdad?, importante para lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Y lo queremos tener hoy aquí en la entrega especial, profesor, para hablar acerca de las medidas apropiadas que deberían aplicarse en el país. Profesor, estamos casi iniciando el segundo mes del año y queremos conocer desde su punto de vista cómo se perfila el escenario económico en Venezuela para los próximos meses. Bueno, fíjate que el escenario económico de Venezuela para el 2026 cambió de manera abrupta en términos de lo que se había estimado inicialmente con la realidad de la facticidad de los hechos ocurridos, que no es menester analizarlos en este programa, en este espacio, pero que tienen un impacto directo en la actividad económica. Venezuela inicia 2026 con un problema cambiario muy acentuado, brechas entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial el día 2 de enero del 90,23%, una brecha cambiaria que el 8 de enero del 2026 llegó a 136,25% cuando el dólar llegó a 700, el paralelo, a más de 700 bolívares por dólar, y un crecimiento también en el dólar oficial que por efecto de transferencia destruye el poder de compra del consumidor en Venezuela. Hay que entender que Venezuela es una economía fácticamente dolarizada, desigualmente dolarizada y desorganizadamente dolarizada. Todo ello concurre a que nuestros salarios, que son pagados en bolívares, no tengan capacidad de compra. Sin embargo, hemos visto cómo desde el anuncio que se hiciera de la inyección de 500 millones de dólares producto de la actividad petrolera a la economía nacional, los tipos de cambio tanto paralelo como oficiales comenzaron a descender. El tipo de cambio oficial ha descendido y el tipo de cambio paralelo ha hecho lo propio, con una brecha histórica de 31% entre ambos tipos de cambio. Eso ha impactado inicialmente para la radioaudiencia en ciertos productos en función a la cualidad del producto. Es decir, si el producto es perecedero, como la carne, que llega a estar en $15 el kilogramo, bajo a $7, porque obviamente hay que salir de ese inventario lo más pronto posible, porque es un inventario que se daña, que está sometido a la posibilidad del deterioro temporal. Lo mismo con los productos lácteos, lo mismo con la leche en polvo. Sin embargo, trasladar esto a la comercialización de vehículos, inmuebles, electrodomésticos, sería una irresponsabilidad técnica, académica y profesional decir que el efecto va a ser inmediato. Con el tiempo vamos a comenzar a observar de mantenerse
la transparencia en las subastas de divisas que se han realizado en el país, una reversión de precios para los venezolanos y una mejoría que es necesaria para el ingreso de los 6 millones, particularmente de funcionarios públicos que forman parte de la población económicamente activa del país. Venezuela es un país que tiene un salario de menos de $2 mensuales, que vivimos de una bonificación que no tiene condiciones salariales, que no tiene las cualidades salariales y en términos de lo que establece la OIT, nosotros estaríamos frente a lo que se considera un trabajo indecente e indigno, es decir, condiciones de indecencia laboral, porque el trabajador no tiene posibilidades de mejorar su situación. Sin embargo, vemos cómo lo pequeño de la economía venezolana, este enanismo de la economía venezolana, este empequeñecimiento de la economía venezolana, se resuelve con una cantidad de $500 millones, de los cuales 300 millones se comenzaron a distribuir la semana pasada, $150 millones entre 4 bancos privados que por razones de publicidad y de ética no voy a decir, pero la gente de la radio escucha, me imagino que sabrá cuáles son esos bancos, y el proceso de oferta fue muy opaca, pero aun cuando haya sido muy opaco el proceso de oferta, el simple hecho de volver a tener acceso a las ofertas cambiarias genera expectativas positivas en el mercado. Y como yo le explico a mis estudiantes, economía es conducta, y en Venezuela no ha aumentado el Producto Interior Bruto, en Venezuela no han mejorado las condiciones institucionales, en Venezuela no ha mejorado la producción petrolera, pero las expectativas sí tienen una incidencia directa en la conducta del tipo de cambio de una economía dolarizada como la nuestra, y desde luego de mantenerse esta condición en el tiempo, en el entendido de que esta semana que inicia el día de hoy se tiene pensado colocar los otros $150 millones que completarían los primeros 300 millones que van para el fondo soberano, para luego inyectar los 200 millones restantes para el total de 500 millones, podríamos estar hablando de el cierre de brechas y la posibilidad de un desmontaje ordenado del tipo de cambio. Ahora bien, profesor, ¿cuál considera usted sean las medidas económicas apropiadas que se deberían aplicar esto para tener una economía más estable en el país? Mira, yo soy profesor de teoría y política fiscal y de teoría y política monetaria en la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. Y siempre le digo a mis estudiantes de teoría y política fiscal que hay un libro de Alvin y Hansen que se llama Política Fiscal y Política Monetaria, y establece que se deben de corregir para evitar esas inestabilidades o esas indeseabilidades económicas que hemos vivido los venezolanos, brechas de más de 100%, pérdida del poder de consumo, hipertrofías del gasto público. Hay que corregir las fallas de base. Venezuela tiene que corregir la falla fundamental de base, y la falla de base es la emisión ni siquiera de liquidez monetaria, es la emisión de financiamiento deficitario desde el Banco Central de Venezuela hacia Petróleos de Venezuela. Ese financiamiento hay que resolverlo porque estamos hablando en términos digamos que puntuales, de un financiamiento que supera los 200 puntos porcentuales, la última medición, el último valor del cual tengo razón acá. De todas formas, déjame para darte el dato puntual. Estamos hablando de que el último valor de financiamiento desde Banco Central de Venezuela hacia Petróleos de Venezuela, que está incluida en la cuenta consolidada
2.1.5 empresas públicas no financieras, cuando usted analiza ese estado de fuentes y aplicaciones, observa que su última medida, Venezuela inyectó desde el Banco Central hacia Petróleos de Venezuela la cantidad de 4.981 millones de dólares. Eso representa en porcentaje de la base monetaria el 299% de la capacidad monopólica que tiene el Banco Central para producir dinero y 45,99% de las reservas internacionales que suponemos, Lorena, que forman parte de ese fondo de 10.000 millones, 11.000 millones de dólares que se reflejan en el portal del Banco Central, incluyendo los SDR, los Special Drawing Rights, o los derechos especiales de giro, los cuales no han sido autorizados a ser incorporados a las reservas internacionales. Si nosotros eliminamos de esos 11.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, los 5.500 millones de dólares de los Special Drawing Rights, nos quedamos con 4.5 millones de dólares en reservas internacionales, 4.500 millones de dólares, de los cuales el 80% está representado en oro monetario. Dicho oro monetario no está certificado por la London Bullion Association y eso produce fricciones a la hora de respaldar el nivel de liquidez. Pero desde el punto de vista económico, esa es la falla de origen que tenemos que corregir. Es decir, evitar el financiamiento de déficit fiscal desde el Banco Central, apegarnos a lo que establece el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese artículo, palabras más, palabras menos, establece que el Banco Central de Venezuela no será un prestamista de última instancia y no otorgará créditos a el sector fiscal de la economía, créditos deficitarios. Eso lo tenemos que revertir, dejar esa mala praxis de del financiamiento. En términos de liquidez, el volumen que tenemos de divisas soporta la cantidad de liquidez en bolívares, porque el tipo de cambio de Venezuela, en los valores oficiales, ya te voy a decir en cuánto se ha depreciado en lo que va de mes, hija, y en lo que va de mes, el tipo de cambio en Venezuela se ha depreciado, ya te voy a dar el cálculo, pero se ha depreciado en una cantidad importantísima en términos de la capacidad de compra que tienen los bolívares respecto a los dólares, que son la fijación, como digamos, de los precios en la economía en general. En un mes, en lo que va de mes, el tipo de cambio se ha depreciado 16,68%. Entonces, frente a esa realidad, y si nos vamos al esquema paralelo, pues la depreciación es aún mayor, pero tenemos ese fenómeno por resolver, que genera en el efecto de transferencia un empobrecimiento general a toda la sociedad. Para que exista estabilidad, que la estamos comenzando a ver, esta estabilidad con el cierre de las brechas, podríamos estar desmontando ese mecanismo de control de cambio que tanto daño nos ha causado y que tanta distorsión ha producido y que tanta incertidumbre en lo económico ha producido, sobre todo porque los problemas políticos y los problemas sociales inciden en la estabilidad económica. Te escucho, Lorena. Se comenta en la calle que los productos podrían bajar su precio, mantenerse, o que por el contrario continuará habiendo una inflación galopante en el país. A su juicio, ¿qué cree usted que pasará próximamente con el costo de los productos y servicios? Bueno, de mantenerse la conducta del dólar,
que es una conducta descendente, los precios de los productos en función del valor agregado que tengan los productos, es decir, productos perecederos o productos no perecederos, productos que tengan mayor o menor valor agregado, irán descendiendo. Pero plantear que eso va a ser un descenso general en la economía requiere niveles de equilibrio y, como te decía en tu inquietud anterior, de solvencia o de reversión de las fallas de origen, como es la emisión o el financiamiento del déficit fiscal desde Petróleos de Venezuela hacia el Banco Central. También requiere niveles de inversión necesarios y serios para Petróleos de Venezuela para aumentar la producción petrolera. Petróleos de Venezuela produce en la actualidad menos de 900.000 barriles de petróleos diarios, que son suficientes para una economía como la venezolana, pero la economía venezolana requiere crecer, sobre todo necesita y requiere crecer porque hay sectores de la economía venezolana, y me refiero al sector de la salud y al sector de la educación y al sector de la provisión de servicios públicos, que necesitan una inversión fuerte, sólida y consolidada para garantizar una provisión de el acceso a esos servicios que mejoren los niveles de multifactorialidad de la pobreza que presenta la población venezolana en estos momentos. En la actualidad Venezuela sigue teniendo el fantasma de la inercia de la inflación, no de una hiperinflación. Ya eso está, digamos que superado, ese fantasma, esa inercia o esa posibilidad de caer en hiperinflación producto de estas medidas que se están aplicando de inyecciones monetarias. Ahora bien, necesitamos también de la presencia del Banco Central a través de su participación en el mercado cambiario por la vía de el proceso de inyecciones al subsistema bancario, porque no es suficiente este dinero que proviene de la actividad petrolera únicamente para corregir las distorsiones cambiarias. ¿Qué recomendaciones le daría usted al venezolano para sobrellevar la situación económica y que sus ingresos no se vean afectados? Oye, muy importante tu pregunta, porque el consumidor venezolano necesita niveles de educación necesarias en materia financiera. El venezolano tiene que aprender que se ahorra en dólares y se consume en bolívares. Y esa es la primera tarea, ahorrar en dólares y consumir en bolívares, porque el dólar es una moneda que, a diferencia del bolívar, no ha perdido su cualidad de reserva de valor. El bolívar perdió la cualidad de reserva de valor, de unidad de cambio y de unidad de patrón contable, e inclusive de unidad de pago diferido. Venezuela es una economía sin acceso al crédito, y una economía sin acceso al crédito es una economía que no crece. Entonces el consumidor venezolano tiene que apegarse a un presupuesto estricto, evitar gastos innecesarios, evitar gastos de hormiga, sobre todo las familias que producto de la diáspora de más de 9 millones de connacionales se han quedado en núcleos familiares compuestos por 2 adultos mayores. Esos adultos mayores tienen que evitar cualquier gasto de hormiga, es decir, gastar $10 y que le parezcan que $10 es muy poquita plata. No, $10 son $10, y hay que entender que $10, aunque en la distorsión cambiaria de este país se consideren que es una baratija o que es una cantidad despreciable, es una cantidad que supone la diferencia entre la iliquidez y la insolvencia. Eso es para el venezolano de a pie: mayor grado de educación en términos financieros, un apego a un presupuesto elaborado por parte de la familia, los que reciben remesas del exterior, utilizar esas remesas para ahorrar, y si tienen alguna fuente de ingresos en bolívares, gastar en bolívares.
Es decir, los bolívares se utilizan para gastarlos. Aquellos que que no se pueden cambiar por efectos de las fricciones cambiarias que vivimos en noviembre y en diciembre. En la actualidad, la fricción de la oferta o la oferta de divisas se ha corregido, ha aumentado la oferta de divisas porque el precio de la divisa ha bajado, y al bajar el precio de la divisa se comporta como cualquier bien. Al bajar el precio de un bien, aumentan las cantidades demandadas, y aumenta también la propensión a ofertarlas, ¿correcto? La gran lección es que el dólar Binance, que tuvimos en un momento, nos enseñó que el precio de equilibrio era hasta 700 bolívares por dólar. Más de 700 bolívares por dólar es imposible que la economía venezolana funcione con un tipo de cambio tan elevado. Para la empresa, para la persona jurídica, evaluar la conformación de su flujo de caja, la composición de su flujo de caja, ¿sí? Cómo está compuesto, porque estamos viendo una bolivarización de la economía, pero quiero aclarar, una bolivarización no por efectos de una estabilidad mantenida en el tiempo, sino de una estabilidad puntual producto de la inyección de estos 500 millones de dólares a la economía. Esa bolivarización de la economía venezolana, si se logra mantener, sería maravilloso. Si no se logra mantener, hay que resguardar la composición de la estructura de la caja del negocio, la composición de la caja del negocio, para volver a ahorrar, para invertir en dólares y gastar en bolívares, cuidar los exigibles, las cuentas a cobrar que sean emitidas en divisas, pues tienen que tener plazos de liquidación mínimos, e ir pensando cómo va a ser ese proceso que está inmerso en los fondos soberanos de la República de mejoramiento del salario a los empleados públicos, dentro de los cuales estamos los trabajadores de la Universidad de Carabobo, para poder restablecer el poder de compra. Sin embargo, el restablecimiento del poder de compra y un proceso de recuperación de la actividad económica arrastra también efectos inflacionarios, es decir, tiene inyectado el proceso inflacionario. Pero ya una sociedad como la venezolana, que vivió una hiperinflación como la del 2017 de 130.000 puntos porcentuales, de acuerdo a datos del Banco Central, creo que está curada en salud para poder asumir cualquier inflación que esté asociada a un proceso de crecimiento orgánico de la economía, ordenado de la economía e institucional de la economía. Mayores niveles de institucionalidad, mayores niveles de respeto a la legalidad, a la legitimidad y a la gobernanza. No hay prosperidad en una economía que no asuma el modelo de la democracia y de la libertad como valores superlativos para el ser humano. Y para finalizar esta entrevista a Radio Universitaria y a mi casa de estudio, quiero finalizarla con una máxima de Aristóteles: no hay felicidad en donde no haya virtud. El país está obligado a moverse hacia la virtud, a hacer efectiva esa estrofa de nuestro himno nacional, la virtud y el honor, que no sean flatus vocis, voces al aire, sino que sean posturas históricas que nos comprometan con las generaciones que estamos formando, para no volver a repetir los errores del pasado que nos llevaron a esta emergencia humanitaria compleja, dificilísima de superar, y que ha supuesto un obstáculo insalvable para la sociedad venezolana. También creo que en momentos de altísima incertidumbre y de altísima crisis, como decía el poeta Mario Benedetti, la solidaridad es el
único egoísmo permitido. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista de la Universidad de Carabobo, luz de una tierra inmortal, casa que vence las sombras y lugar en donde las ideas deben de fluir para la concurrencia del entendimiento y la procura y búsqueda de la verdad efectiva. Un abrazo, Lorena. Un abrazo, profesor. Antes de culminar, ¿podría compartir las redes sociales? Con mucho gusto. Carlos Ñáñez R en Twitter, C Nanes R en Instagram. Un gusto tenerlo como invitado este día acá a la emisora de Radio Universitaria 104,5 FM, profesor. Igualmente un gusto estar en la emisora universitaria de mi casa de estudio, haciendo labor de extensión universitaria radial. Que Dios y la Virgen Santísima te acompañen y acompañen a toda la comunidad universitaria y a todo el país. Muchísimas gracias. Amén. De esta manera llegamos al final de esta entrega especial. Hoy tuvimos como invitado a Carlos Ñáñez. Él es economista, profesor de FACES de la Escuela de Economía y jefe del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Carabobo. Además, es columnista del diario El Nacional y El Carabobeño. Nos despedimos agradeciendo a nuestros aliados institucionales Multimax, POSAN, Carcajadas, Inca Valencia, Fundauce, Cremelados y Serrano Makeup, y al equipo que hizo posible esta transmisión en los controles Simón León, en la coordinación general la licenciada Maygolía Villegas y ante el micrófono esta servidora Lorena Cabana, CNP 18146, todos bajo la dirección del ingeniero Bill Torres. Continúen en sintonía de Universitaria 104,5 FM, la radio de la Universidad de Carabobo. Universitaria 104,5 FM presentó Entrega Especial.